Muy bien, en esta ocasión vamos a trabajar un tema que se llama regla de 3. En esta ocasión vamos a definir qué es una regla de 3 simple. La regla de 3 simple es una operación que nos ayuda a resolver rápidamente problemas de proporcionalidad, tanto directa como inversa. Para hacer una regla de 3 simple, necesitamos tres datos: dos magnitudes proporcionales entre sí y una tercera magnitud. A partir de estos averiguaremos el cuarto término de la proporcionalidad. Aquí tenemos unas demostraciones cómo es una regla de 3. Y comenzamos con una regla de 3 simple, directa, ya que también existe otra que se llama regla de 3 simple inversa. Pero vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué es una regla de 3 directa? Aquí tenemos una pequeña definición. Una proporción es directa cuando las dos magnitudes aumentan o disminuyen. ¿Qué significa? Si uno aumenta, el otro también aumenta. Y si una disminuye, la otra también disminuye. Se lee A es a B como C es a X. Entonces, para resolver una regla de 3 directa, la operación es cruzada. La X es el dato o la magnitud que se desconoce. Entonces, aquí tenemos la operación indicada, que es B por C. B por C es una operación cruzada dividido a A. Entonces, esta es la operación que se hace para descubrir el valor en una regla de 3 simple directa. Cuando es una regla de 3 simple inversa, la definición nos dice que una proporción es inversa cuando una magnitud aumenta y la otra disminuye. O puede ser inversa también, cuando uno disminuye y la otra aumenta. ¿Cómo se hace estas operaciones? Esta operación se multiplica en forma lineal, en forma directa. A por B, aquí tenemos A por B, y se divide dentro de la tercera cantidad. Y así se descubre el valor de X. Para ello vamos a resolver unos ejemplos para que podamos comprender mejor este tema. Comenzamos con el primero. Ejemplos. Número 1. Un deportista recorre 3000 metros en 10 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en media hora? Muy bien, ahora ¿cómo vamos a entender esto? Primero vamos a colocar de qué hablamos. Normalmente hablamos de tres datos conocidos y una desconocida, pero vamos a diferenciar los datos. El uno es distancia. Cuando dice acá que recorre 3000 metros, es una distancia. Y cuando dice en 10 minutos, esto es tiempo. Y está dado en minutos acá. Entonces vamos a decir cuántos kilómetros recorrerá en media hora. Aquí es muy fácil entender esto. Un kilómetro tiene 1000 metros. Tengamos esto en cuenta. Y la media hora tiene 30 minutos. Esto es conocimiento general. Media hora tiene 30 minutos. Entonces ahora vamos a colocar los datos que tenemos según nuestro problema. ¿Cuál es la primera distancia? Un deportista recorre 3000 metros. Colocamos 3000 metros. ¿En cuánto tiempo? En 10 minutos. Minutos lo abreviamos de esta manera. Ahora, ¿cuántos kilómetros? Es decir, ¿cuánto es la distancia que recorrería en 30 minutos? Entonces, ahí ya tenemos los datos. ¿Cómo vamos a hacer? Recuerden en la explicación anterior si es directa o inversa. ¿Cómo sabemos nosotros que es una operación
directa. Veamos. A más tiempo, entonces va a ser más distancia. Es decir, recorre más tiempo, entonces podemos entender que va a recorrer más distancia o mayor distancia. Entonces, ambos aumentan. Por lo tanto, la operación quedaría de la siguiente manera. 3000 metros y multiplicamos por 30 minutos. Y lo dividimos dentro de 10 minutos. ¿Se dan cuenta? Aquí la operación que hicimos es en forma cruzada. Multiplicamos estos dos y lo dividimos dentro de tercero. Muy bien. Ahora resolvamos la operación. Cuando son operaciones de esta forma, tenemos varios ceros y es una multiplicación. Podemos realizar esta pequeña forma. Eliminamos un 0 arriba y un 0 abajo. Por lo tanto, nos queda solamente el número 1 aquí abajo, que no afecta a las operaciones. Ahora, 3 por 0 por 0 por 0. ¿Cuánto nos da? El resultado sería 9000. 3 por 3 por 3000 es igual a 9000. Dividido a un minuto. Y aquí también nos queda minuto. Aquí minuto con minuto se nos van. También cancelamos. Se puede hacer esa forma, cancelar minuto con minuto. Nos queda solamente metros. Entonces el 1 lo dejamos solamente así. Y tenemos 9000 dividido a 1 es igual a 9000 metros, porque estamos hablando de metros. Ahí estamos. Pero resulta que el problema me está pidiendo en kilómetros. Es muy fácil. Si tiene 1000 metros, que es igual a 1 kilómetro, entonces solamente dividimos esta cantidad dentro de 1000 y nos va a dar 9 kilómetros. Y esta es la respuesta. Podemos dejarlo de esta manera, o si aún tenemos dificultad para convertir, lo que encontramos aquí también es la respuesta correcta. 9000 metros o 9 kilómetros. Son respuestas aceptables. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos un auto gasta 5 litros de gasolina cada 100 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrerá con 20 litros? Muy bien. Ahora colocamos los datos que tenemos en el problema. ¿De qué se trata nuestro problema? Se trata de gasolina y de distancia. En la primera parte tenemos 5 litros. 5 litros de gasolina. Y esto se usa en 100 kilómetros. Ahora tenemos la pregunta, ¿cuántos kilómetros? Entonces acá la pregunta está en distancia. Recorrerá con 20 litros. Ahí estamos. Esos serían los datos de nuestro problema. Ahora, ¿cómo vamos a saber si es inversa o es directa? A más gasolina, entonces podemos decir que más distancia va a recorrer. Entonces ambos aumentaron. El uno aumentó y también el otro también va a aumentar. Por lo tanto es directa. Y las directas se multiplican en forma cruzada. Tendríamos 20 litros por 100
kilómetros. Y esto lo dividimos dentro de 5 litros. Y entonces aquí tenemos la respuesta. Hacemos la operación, podemos hacer una división de esta manera muy práctica. 20 dividido a 5 es igual a 4. Y también litros, con litros lo tachamos y solamente me queda kilómetro. Y ahora este 4 multiplico con 4 por 100 es igual a 400 kilómetros. Este entonces va a ser la respuesta de nuestro problema. ¿Cuántos kilómetros recorrerán? 400 kilómetros. Ahí está la respuesta. Pasamos con nuestro tercer problema. Nos dice que Carlota necesita 300 gramos de harina para hacer 12 rosquillas. Si quiere hacer 18 rosquillas, ¿cuántos gramos de harina necesitará? Estamos hablando de harina y estamos hablando de rosquillas. Aquí están harina y rosquillas. La harina está medida en gramos. Por lo tanto, comenzamos con los datos. Tenemos 300 gramos de harina y aquí nos salen 12 rosquillas. Ahora, si se quiere hacer 18 rosquillas, entonces si queremos hacer 18 rosquillas, ¿cuántos gramos de harina necesitaremos? Es la pregunta. Veamos si es directa o es inversa. A más rosquillas, más harina vamos a necesitar. Entonces ambos están aumentando. Por lo tanto es directa. Y la directa se multiplica en forma cruzada. La pregunta quedaría x es igual a 300 gramos por 18, que son 18 rosquillas, dividido a 12. Allí tenemos la operación. Ahora resolvamos. ¿Cómo vamos a resolver? Necesito que aprendamos estas formas divertidas de resolver problemas. Buscamos la mitad aquí abajo y buscamos la mitad aquí arriba. Aquí la mitad es 9 y abajo la mitad es 6. ¿Qué más podemos buscar? Seguimos. La tercera parte de 6 es igual a 2 y la tercera parte de 9 es igual a 3. Recuerde, uno aquí y uno arriba. Ahora aquí abajo nos quedan número 2 y aquí arriba nos queda número 3. Ya no podemos seguir buscando mitades o terceras. Ahora podemos buscarle la mitad, pero con el 300. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 300 es 150. Por lo tanto, este número 1 ya no afecta. Ya solamente multiplicamos 150 por 3. Y esto es igual a 450 gramos. Esta es la respuesta. Esta es la forma más divertida de multiplicar en estos tipos de problemas, para no estar haciendo 300 por 18 y luego lo divide dentro de 12. Este es muy divertido de trabajar, pero se tiene que hacer. Si busco mitad abajo, busco mitad arriba. Si busco tercera, también tiene que ser tercera. Tiene que ser uno arriba y uno abajo. Ya tenemos la respuesta. Pasemos al siguiente. Aquí nos dice de una vez el tema, que es regla de 3, simple inversa. Y veamos el primer ejemplo. 10 obreros tardan 2 meses en construir una casa. ¿Cuántos días tardarían 15 obreros? Entonces aquí nos habla de obreros y nos habla de tiempo que está calculado en días y lo podemos trabajar en días.
en la primera parte tenemos 10 obreros. ¿Cuántos días se tardan? Aquí nos dice 2 meses. Podemos utilizar los meses que tienen días pares, que en este caso sería 30 días. Si son 2 meses, entonces podemos interpretarlo como 60 días. ¿Cuántos días? Es la pregunta. ¿Cuántos días tardarían 15 obreros? Entonces veamos cómo es el problema. Tenemos a más obreros, es decir, más trabajadores, debería de ser menos días. Es una lógica que tenemos que comprender. A más trabajadores, aquí tendría que ser menos días, porque hay más mano de obra. Entonces, esta es una regla de 3 inversa. Y la regla de 3 inversa se multiplica de esta manera, forma lineal o en forma recta. Y sería x es igual a 10 por 60 dividido a 15. Esta sería la forma de trabajar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a aplicar esta fórmula muy bonita y decimos 15 no tiene mitad, pero sí tiene tercera parte. Dividido dentro de 3 me da 5. Tiene tercera parte. El 60 tiene tercera parte. Dividido dentro de 3 me da 20. Ahí estamos. Y aquí ya podemos hacer la división. 10 dividido a 5 es igual a 2. Y 2 por 20. Recuerda que aquí ya quedó 1. Ahora 2 por 20 es igual a 40. 40 que según el problema estamos hablando de días. 40 días. Y ahí está resuelto nuestro problema. 40 días. Entonces decimos que 15 obreros solamente se van a tardar 40 días. Es decir, menos de 2 meses. Veamos el siguiente. En una granja, 20 patos tardan 10 días en comer el alimento que hay guardado. ¿Cuánto tiempo tardarán 40 patos en terminar el alimento? Aquí hablamos de patos y hablamos de tiempo. Y esto está mencionado en días. Resolvamos. En la primera parte tenemos 20 patos. ¿Cuánto tiempo se tardan en comer ese alimento guardado? 10 días. 10 días. La pregunta es cuánto tiempo, es decir, cuántos días tardarán 20 patos. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar este problema? Decimos, aquí es 40 patos. Entonces, a más patos, es decir, más animales, menos tiempo durará la comida, porque hay más que van a comer. Entonces va a haber menos días de alimento para todos. Entonces, como es el uno aumenta y otro disminuye, a esto le llamamos regla de 3 inversa. Y se resuelve en forma recta. Le decimos que x es igual a 20 por 10. Esto es igual a 40. Y aquí podemos aplicar las formas simples de multiplicar. Quitamos un 0 acá y un 0 acá. Recuerde, es 1 nada más, 1 arriba y 1 abajo. Ahora nos queda 4 aquí abajo, 1 de este lado y 20 del otro lado. Muy simple, buscamos la mitad de 4, que es 2, y la mitad de 20, que es 10.
todavía mitad de 2 es 1 y mitad de 10 es 5. Y ahora este 5 lo multiplico por 1. 5 por 1 es igual a 5. Y el 1 de acá, cuando queda 1 abajo, ya no afecta el problema. Porque es 1, 5 dividido a 1 me va a dar lo mismo. Por lo tanto, la respuesta sería 5, pero ¿5 qué? Estamos hablando de días. Entonces la respuesta sería 5 días. Es decir, que para 40 patos solo va a durar 5 días. Esta es la respuesta correcta.